Si nos paramos a pensar en casi cualquier aparato electrónico que nos rodea, da igual, desde unos altavoces de alta fidelidad hasta el equipo médico más preciso, es casi seguro que dentro hay un pequeño cerebro oculto que lo organiza todo, un componente que roza la magia. Pues hoy vamos a abrir esa caja negra y a desvelar los secretos del amplificador operacional, o como todo el mundo lo conoce, el op-amp. A simple vista no parece gran cosa, ¿verdad? Es un simple chip nebro con unas cuantas patillas. Pero por dentro, por dentro este humilde componente es una auténtica maravilla de la amplificación y el procesamiento de señales. Es, vamos a decirlo claro, el ladrillo fundamental con el que se construye el mundo analógico. Para entender bien por qué es tan sumamente importante, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Porque la historia del op-amp es, en realidad, la historia de cómo la electrónica pasó de ser algo que ocupaba habitaciones enteras a algo que nos cabe en la palma de la mano. Es que el salto tecnológico es brutal. Piensa que pasamos de unos cacharros enormes y frágiles, los tubos de vacío de los años 40, a un chip compacto de estado sólido en el 64, gracias a Fairchild. Y de ahí, el resto es historia. Llegamos a los componentes de hoy, que son increíblemente potentes y baratos. Esta evolución literalmente democratizó el diseño electrónico, lo puso al alcance de todo el mundo. Entonces, ¿cómo funciona esta caja negra? Pues aquí es donde los ingenieros tuvieron una idea sencillamente brillante. Para poder entender el op-amp del mundo real, lo primero es imaginar uno perfecto, uno ideal. Y este modelo nos permite simplificar toda la complejidad y quedarnos con un par de reglas de oro que de verdad lo explican casi todo. Y este es su símbolo universal, un simple triángulo que se ve en todos los esquemas. A la izquierda tiene dos entradas, la inversora, que se marca con un signo menos, y la no inversora, con el signo más, y a la derecha una única salida. El quid de la cuestión es que todo su comportamiento se basa en la diferencia de voltaje que detecta entre esas dos entradas. Nada más. Este modelo perfecto, este op-amp ideal, tiene una serie de superpoderes teóricos. Ganancia infinita, o sea que amplifica sin límites, no roba nada de corriente de la entrada, entrega toda su potencia sin pérdidas por la salida y encima funciona a cualquier frecuencia. A ver, está claro que el infinito no existe en el mundo real, pero asumir estas condiciones perfectas es la clave para entender su magia. Y de todos esos superpoderes todo se reduce a dos reglas de oro. Y aquí, de verdad, está el secreto. Primera, el op-amp hará lo que sea con su salida para que el voltaje en sus dos entradas sea exactamente el mismo. Segunda, por esas entradas no entra ni sale nada de corriente. Jamás. Y lo increíble es que con solo estas dos reglas se puede analizar y entender casi cualquier circuito que use un op-amp, por complejo que parezca. Vale, sigamos. Si tenemos una ganancia que hemos dicho que es infinita, ¿cómo la controlamos para que sea útil? Porque el infinito es incontrolable. Pues aquí es donde entra en juego el concepto más importante de todos cuando hablamos de op-amps. He aquí la gran pregunta. Una ganancia infinita suena espectacular, ¿verdad? Pero en la práctica es completamente inútil. Cualquier mínima diferencia en las entradas haría que la salida se disparase al máximo o al mínimo. Sería imposible amplificar una señal de audio, por ejemplo. Solo se escucharía un ruido horrible saturado. Es como tener un coche que solo puede ir parado o a tope. No sirve para nada. Y la solución es de una elegancia tremenda. Se llama realimentación negativa. Se coge una parte de la señal de salida y se lleva de vuelta a la entrada inversora. Al hacer esto, la salida lucha contra el cambio original, lo estabiliza, lo controla. Es literalmente como ponerle las riendas a un caballo desbocado para poder dirigirlo. Y los beneficios de esta técnica son espectaculares. Se sacrifica esa ganancia infinita e inútil a cambio de un control absoluto y predecible. Y lo mejor de todo es que ahora la ganancia del circuito ya no depende del op-amp, sino de los componentes externos que pongamos, como unas simples resistencias. Esto nos da una precisión total, reduce la distorsión y, claro, abre la puerta a una versatilidad casi ilimitada. Y gracias a esa versatilidad, se pueden construir circuitos superútiles con apenas un par de componentes más. Vamos a ver algunos de los diseños más clásicos para que se vea claro. Este es, quizás, el más famoso de todos, el amplificador inversor. Como su nombre indica, amplifica la señal, pero le da la vuelta, la invierte. Y lo mejor de todo, la ganancia que se consigue es simplemente el resultado de dividir el valor de la resistencia R2 entre el de R1. Así de fácil, un control preciso y matemático con solo dos resistencias. Este otro circuito, el seguidor de voltaje, es muy curioso porque a primera vista parece que no hace nada. La salida es exactamente igual a la entrada. Pero su función es vital, actúa como un buffer, un aislante. Permite conectar diferentes etapas de un circuito sin que se molesten entre sí, porque el op-amp no chupa corriente de la entrada y a cambio puede entregar toda la que haga falta por la salida.
Y aquí vemos su poder para hacer matemáticas, literalmente. El amplificador sumador coge varias señales de entrada, les da un peso diferente según las resistencias que le pongamos, y la salida es la suma de todas ellas. Esto que parece tan simple fue la base de los primeros ordenadores analógicos. Claro, hasta ahora hemos hablado del modelo ideal, el perfecto. Pero, ¿qué pasa en el mundo real? ¿Se viene abajo toda esta teoría tan bonita? Pues la respuesta es un no rotundo, y es aquí donde se ve el verdadero ingenio que hay detrás de su diseño. Solo hay que ver esta tabla. La ganancia real, vale, no es infinita, pero es altísima, más de 100.000. Para casi cualquier aplicación práctica es como si fuera infinita. La impedancia de la entrada tampoco es infinita, pero es tan alta que la corriente que entra es despreciable. Y la de salida es tan baja que es prácticamente cero. El modelo ideal funciona tan bien porque los op-amps reales están diseñados para acercarse muchísimo a esa perfección. Como resume a la perfección una frase de los libros de texto, el op-amp de circuito integrado presenta características que por muy poco alcanzan el que se considera ideal. Y esa es la clave de todo su éxito, que el chip físico se comporta de una forma tan parecida al modelo teórico que es sencillamente un triunfo de la ingeniería. Y todo esto nos deja con una idea final, una reflexión que va más allá de la electrónica. El op-amp nos enseña una lección muy potente sobre diseño. A veces, para dominar la complejidad del mundo real, el primer paso es imaginar una versión perfecta e ideal de las cosas. Así que la pregunta que queda en el aire es, ¿qué otros conceptos ideales o perfectos usamos cada día para dar forma y entender nuestro mundo, que de perfecto no tiene nada?